Muy buenas tardes. Estamos acá en su programa Antena Internacional, el programa que le entrega el análisis y la información acerca de los principales acontecimientos del mundo entero. Hoy tenemos un programa muy especial, tenemos al señor Christian Leffler. Él es director ejecutivo para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior. Antes de comenzar la entrevista, vayamos a nuestra sección acostumbrada, el personaje de la semana. Y el personaje de la semana es nada menos que el señor Salvador Sánchez Serón. ¿Quién es el señor Salvador Sánchez Serón? Él posiblemente sea el próximo presidente de El Salvador. Él obtuvo en las elecciones pasadas del 2 de febrero el 49% de los votos y es el gran favorito para convertirse en el sucesor del presidente Mauricio Funes. La característica principal del señor Sánchez es que es la primera vez que un exguerrillero que estuvo en el frente de batalla se va a convertir en el presidente de El Salvador. Él tiene una propuesta de un plan, sobre todo social, de apoyo a las personas menos favorecidas en El Salvador, y gran parte de su éxito se debe justamente a la acción social de su antecesor, el que todavía actual presidente Mauricio Funes. Él va a tener que luchar la presidencia con Norman Quijano, que es el alcalde actual de San Salvador del partido Arena. Están muy bien marcadas las diferencias en El Salvador y veremos si los pronósticos se cumplen este fin de semana. Ahora iremos a lo que es la cifra de la semana. La cifra de la semana es 7.5%. ¿Qué será esta cifra? Esta cifra es la proyección que tiene el gobierno chino del crecimiento durante este año 2014. ¿Por qué es tan importante? Esto lo acaba de revelar el ministro Li en una presentación en el Parlamento chino. Es muy importante porque las características particulares de la economía china están cambiando aceleradamente. China ya no desea ser simplemente un país que exporta grandes cantidades de productos con no solamente materias primas, sino con valor agregado. Ahora se está dedicando a un modelo económico en el cual quiere que el consumo interno sea uno de los pilares del crecimiento económico. Esta cifra es muy semejante a la cifra obtenida durante el año pasado, 7.7%, y vamos a decir, como dicen los economistas, este es un aterrizaje muy suave de la economía y que nos interesa muy particularmente en el Perú. ¿Por qué? Porque China es uno de los países que más compra materias primas al Perú. Específicamente es el primer país que más compra cobre, por ejemplo, para dedicado a su propia industria, ¿no? Entonces, por eso es importante esta cifra de crecimiento ya planificada con anticipación y según analistas no va a haber mucha variación, puntos menos o puntos más. Dicho esto, señores, vayamos a nuestra entrevista. Buenas tardes, señor Leffler. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Señor Leffler, el Perú va a cumplir el 1 de marzo un año de vigencia de entrada en función el acuerdo comercial en que tienen el Perú y la Unión Europea. ¿Cuál es su balance que podría usted realizar al respecto? Yo creo que ese nuevo acuerdo, que ya tiene un año, que es un acuerdo multipartito con Perú y Colombia, refleja bien la intensificación de relaciones entre Perú y la Unión Europea. Esas relaciones ya están muy buenas y muy intensivas al nivel económico y en otros ámbitos también. El acuerdo de libre cambio ofrece a los actores económicos peruanos el libre acceso a un mercado de 500 millones de habitantes en Europa, un acceso inmediato para los productos
industriales, manufacturados y pesqueros de Perú. En el otro sentido, hay una secuencia de disminución de las aranceles en un periodo de 10 años antes que el acceso sea libre también para actores europeos en el Perú. Pero más importante para mí que el comercio, que el intercambio comercial, es el apoyo que da ese acuerdo a las inversiones. ¿Por qué están más importantes? Porque las inversiones son la ilustración, la muestra de confianza a largo plazo. Y es por eso que estamos muy contentos que aunque seamos la Unión Europea el tercer partenario comercial del Perú, estamos de muy lejos el primer partenario de inversiones y entonces de creación de empleos, con más de 40% de las inversiones extranjeras en este país que provienen de la Unión Europea. ¿Cuáles son las ventajas que tiene la Unión Europea en tener acuerdos con el Perú en sus relaciones? ¿Cuál es la ventaja que tiene la Unión Europea? La Unión Europea, casi desde su inicio, hace 60 años, ha buscado la liberalización de las economías. La liberalización en un contexto social, son economías sociales, no es una liberalización desmesurada, pero hemos buscado a fomentar los intercambios económicos porque estamos convencidos que eso es la mejor manera de invertir en nuestro propio futuro y de apoyar a los cambios, los avances de nuestros socios en varias partes del mundo. Trabajamos a nivel multilateral a través de la OMC y hemos apoyado mucho el trabajo de lograr a un compromiso global. Todavía no estamos ahí, pero continuamos ese trabajo. En paralelo avanzamos con varios socios que comparten con nosotros ese interés en la apertura de mercados, la cooperación entre actores económicos y la consolidación de logros sociales a través del crecimiento económico. Y en ese sentido, Perú, como socio importante en América Latina, como miembro de la Alianza del Pacífico, un logro muy importante, un hecho muy importante en los últimos años, permite mostrar a otros países de la región también los ventajas que ofrecen estos nuevos acuerdos. Correcto. Y estos acuerdos que tienen un año, ¿cómo le podemos sacar más provecho? ¿Cuáles son los retos que tienen para sacar más provecho de estos acuerdos ya que cumplen un año? Pues lo importante es que los actores, los empresarios peruanos, que sean de grandes empresas o de pymes, aprovechan de las posibilidades a entrar en los mercados europeos y aprovechan también las posibilidades de vincularse con socios europeos para inversiones en Europa o en el Perú, para cooperación técnica, científica, de desarrollo de productos u otros. Por eso tenemos un programa de apoyo que fomenta los intercambios entre empresarios, que fomenta también la mejora de las capacidades de presentarse en un mercado europeo para que aprovechen llenamente de las aperturas que ofrece el acuerdo. Ya que usted está focalizando en las pymes, ¿qué tan importante ha sido en el comercio bilateral, no solamente Perú, América Latina, las pymes? ¿Qué tan importante han sido? Sé que tienen una política muy focalizada a ver en la promoción de las pequeñas y medianas empresas. Es que la mayoría de las empresas que sean en Perú, en la Unión Europea, son pequeñas empresas, son pymes. A veces microempresas también. Eso quiere decir que una muy grande parte de la creación de empleo se hace en esas pymes. Y para que el desarrollo económico y social de un país, sea ese país, Perú,
los Estados miembros de la Unión Europea, que ese avance económico sea equilibrada, compartida con todos los sectores de la sociedad y sostenible. Tenemos que trabajar a través de todos los niveles de la economía y sobre todo que tener esa extensión a través de las pymes. Específicamente, ¿cómo la Unión Europea apoya justamente a que las pymes sean un actor importante en las relaciones bilaterales? ¿Cómo los apoya a las pymes? Hay varios programas de sensibilización, de formación, de inclusión en las redes que existen, de capacitación en relaciones exteriores, porque muchas pymes no conocen realmente las exportaciones o los mercados internacionales, hacen su comercio a través de intermedios, a veces porque no, pero también hay esa posibilidad de capacitarse y de tener llenamente la responsabilidad por toda la secuencia desde la producción hacia la exportación y la venta. Entonces son programas de capacitación y de sensibilización. Correcto. Pasando a otro tema, acá se acaba de firmar un acuerdo muy importante entre la Unión Europea y Perú de apoyo a la lucha contra el narcotráfico. ¿Cuál es su evaluación cuál es el nivel de la situación del Perú en esta materia? ¿Cuál es el balance que usted realizaría? Tenemos una cooperación muy intensa con Perú en ese ámbito de la lucha contra la droga ilícita y que data de muchos años también. Entonces es una cooperación de confianza entre autoridades peruanas y actores europeos. Es una cooperación que tiene como enfoques las culturas alternativas. Es una manera cooperativa de apoyar a los campesinos o habitantes rurales a encontrar nuevos modos de mejorar su situación económica, social, sin que llegan a culturas ilícitas u otras, pero también en un trabajo importante de inclusión social, de apoyo a jóvenes, para que justamente no se vinculan con los ámbitos de droga. Eso lo hacemos bilateralmente con el Perú, pero también al nivel regional. Hemos tenido varios años una cooperación con los países del Pacto Andino y también al nivel continental. Hay un diálogo muy activo entre los países de la CELAC y la Unión Europea en esos temas de drogas, que se traduce después en proyectos en los varios países, en proyectos de cooperación en varios países. Señor Loeffler, y ya para hacer balance últimamente lo del tema del Perú, relacionado a la Unión Europea y Perú, ¿cómo observa la economía peruana? ¿Qué características se encuentra en sus viajes? ¿Cuál es su apreciación? El Perú ha conocido un crecimiento muy importante en los últimos 10 años. Quizás no tan importante que China, pero casi. Eso abre posibilidades de consolidación de los logros de política social también en el país, posibilidades de acompañar, llevar a poblaciones desde situaciones de fragilidad, de exclusión, de pobreza, hacia una inclusión en la economía dinámica. Eso lo saludamos y estamos dispuestos a acompañar los esfuerzos de los gobiernos peruanos en ese camino, y lo hacemos. Pero también hay que reconocer que
ese crecimiento peruano tiene sus fragilidades también, en el sentido que está basado mucho en materias primeras, materias de minería u de pesca o de agricultura. Materias primas no transformados. Y creo que es un desafío importante para el Perú de avanzar hacia un nivel más alto de transformación de los productos dentro del país antes de la exportación. En ese sentido, el trabajo que hacemos conjuntamente para fomentar las inversiones productivas y creativas de empleo es un elemento muy importante en la cooperación que tenemos con Perú. Al menos 10 países europeos están como miembros observadores dentro de la Alianza del Pacífico. ¿Por qué tiene ese interés en la Unión Europea de poder seguir de cerca esta experiencia que es de la Unión de la Alianza del Pacífico? ¿A qué se debe su interés con la Alianza del Pacífico? La Unión Europea, en su propia identidad, es una experiencia profunda y ambiciosa de integración regional entre países con una visión conjunta, pero con historias diferentes. En ese sentido, saludamos la iniciativa de la Alianza del Pacífico, 4 países latinoamericanos que comparten esa visión de libre movimiento de bienes, de servicios, de personas, de consolidación de sus mercados y de sus logros económicos. Estamos convencidos que hay una base muy fuerte para compartir experiencias y para compartir también las posibilidades de estos mercados integrados y abiertos. No es una coincidencia que esta Alianza del Pacífico reúna a 4 países que todos tienen acuerdos de libre cambio y de cooperación con la Unión Europea. Entonces, para nosotros es un seguimiento lógico de las relaciones que mantenemos al nivel bilateral con los 4 socios de la Alianza, que buscamos a trabajar también con la Alianza a su nivel regional. ¿Y cómo podemos potenciar esa relación? ¿Qué cosa podemos tener intereses comunes que podemos explotar de acá en el futuro? A corto y medio plazo, creo que lo más importante es ver si en las experiencias de la Unión Europea, en la creación del mercado interior de la Unión Europea, en la facilitación del libre movimiento de personas de bienes y de servicios dentro de la Unión. Si en esa experiencia que se ha construido en un periodo de 20-25 años hay elementos interesantes, valiosos para los países de la Alianza del Pacífico, que empiezan ahora ese camino que hemos hecho nosotros. Estamos convencidos que hay estos elementos y que entonces podemos compartir expertos y experiencias que facilitarán los avances diseñados o los avances hacia los objetivos diseñados por los líderes de los 4 países en la cumbre de Cartagena del mes pasado, hace 2 meses. Hablemos de otros bloques, por ejemplo, en Mercosur. Ha habido ya varios intentos en el pasado de que la Unión Europea poder negociar algún tipo de acuerdo comercial con este bloque. Ha tenido últimamente una reunión muy importante en Brasil con la presidenta Rousseff. ¿Cómo va esto? ¿Es realmente la intención de Mercosur
acercarse a un acuerdo tipo Tratado de Libre Comercio? ¿La Unión Europea considera que ese es el camino con Mercosur o todavía falta mucho más para poder recorrer para llegar a ese objetivo? Estamos en una negociación con Mercosur desde hace muchos años, con objetivo de lograr un acuerdo de asociación con 3 pilares: el pilar económico-comercial de libre cambio, un pilar de diálogo de políticas para fomentar los intercambios de la cooperación en otros sectores, y un pilar de cooperación para traducir esos diálogos en logros concretos de intercambios y de cooperación, que sea en materia técnica, económica, política o social. Al mismo tiempo, Mercosur ha encontrado desafíos regionales o internos con la ampliación de Mercosur, con las dificultades políticas provocadas hace 2 años por la evolución política en Paraguay, por los desafíos económicos en Argentina, en Brasil y en otros países. Lo que resulta es que no hemos podido avanzar hacia una conclusión de ese acuerdo, pero la negociación está todavía en curso y esperamos que en este año vamos a avanzar, acercarnos de una conclusión, quizás lograr a la conclusión de ese acuerdo con Mercosur también. Ese desafío está relacionado con posiciones mucho más proteccionistas que hay en estos países, de muchos miembros de estos países, que comparando con otros bloques como Alianza del Pacífico, que es una economía mucho más abierta. Eso es correcto, sí, que con unos socios de Mercosur tenemos problemas más importantes de protección de mercados. Es el privilegio de cada país de definir sus retos económicos, sus objetivos económicos. Los países del Mercosur, sobre todo unos países de Mercosur, han definido un proyecto económico menos abierto que los 4 países de la Alianza del Pacífico, menos abierto también que la Unión Europea. Pero estamos convencidos que hay manera a superar esos problemas y encontrar compromisos que respetan a las decisiones estratégicas de esos países del Mercosur, pero respetan también a los objetivos de la Unión Europea. Las relaciones entre los países no solamente son económicas, como hemos visto, sino también son de carácter político y cultural, ¿no? Una de las recientes informaciones que fue muy bien recibida acá en el Perú es que el Parlamento Europeo le ha dado luz verde a las visas Schengen para que peruanos puedan ingresar, aquellos que son turistas, a un corto plazo de tiempo y visitar territorio europeo. ¿Por qué se le da esta preferencia al Perú, ¿no? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuáles son los motivos por el cual la Unión Europea le ha dado el pase a esta medida? Creo que debe ser analizado o visto como un señal de confianza en el partenariado con Perú y con en los logros sociales de este país. La eliminación de visas se hace con países con quienes en casos donde la Unión Europea no considera que hay riesgos mayores de migraciones ilícitas. En el pasado había muchas migraciones latinoamericanas hacia Europa. Ahora es mucho menos el caso y sobre todo son intercambios de personas que pasan en vacaciones, que hacen estudios, que hacen negocios,
pero todo eso se pasa en un contexto de confianza mutua. Y eso, entonces, la eliminación de visa es una ilustración, es una muestra muy clara de esa confianza más grande que existe ahora entre nosotros que en el pasado. Otro de los puntos en los que relaciones bilaterales es acerca del apoyo que está brindando la Unión Europea a la reunión que va a asistir en el Perú, COP20, relacionado al cuidado del medio ambiente, que va a tener a fin de año en el Perú. ¿Cuál es el compromiso de la Unión Europea con respecto a este evento? ¿Qué apoyo le está brindando específicamente a nuestro país? Estamos convencidos de parte de la Unión Europea que el cambio climático, la lucha contra el cambio climático, es uno de los desafíos más importantes compartidos por todos los países del mundo. No podemos enfrentar este fenómeno si no trabajamos juntos. Eso es muy claro. Por eso, desde una década ya, la Unión Europea trabaja al nivel multilateral buscando a socios para avanzar hacia un marco global y legalmente vinculante de acciones para enfrentar al cambio climático. Ese proceso que se hace a través de esas reuniones COP organizadas por las Naciones Unidas avance hacia el objetivo de la conclusión de un acuerdo global en París en 2015. La reunión aquí en Lima en diciembre de este año es la última reunión a alto nivel preparatoria de la cumbre de París. Entonces es una reunión sumamente importante para nosotros, para Perú y América Latina y para el mundo entero. Por eso estamos dispuestos, estamos listos a trabajar de manera muy estrecha, cercana con el gobierno peruano, los ministerios, las administraciones involucradas en este trabajo, para apoyar al esfuerzo mayor que implica siempre la organización de un gran evento de ese tipo, al nivel material, al nivel logística, pero también al nivel política de definición de los retos y de los objetivos de la reunión. Hay dos temas más que me gustaría escuchar la opinión del señor Loeffler. Uno de ellos es acerca de qué ha cambiado en las relaciones con Cuba para que exista ya una predisposición de ambas partes para reanudar relaciones bilaterales luego de una década de altibajos en las relaciones. ¿Por qué ahora sí ha comenzado a poder tener la voluntad política de establecer relaciones ya diplomáticas permanentes con Cuba? Por relaciones diplomáticas yo teníamos desde hace 25 años, pero la diplomacia no siempre es fácil y durante una parte de esos 25 años nos hemos hablado de manera muy franca en los intercambios diplomáticos. Seguimos en un diálogo franco, pero esperamos que ese diálogo sea ahora más constructivo y con vista al futuro. Porque hemos cambiado la manera de cooperar, la manera de dialogar y de cooperar con Cuba, porque estimamos que hay ahora un proceso importante de cambio, de renovación, de modernización en Cuba, al nivel económico, pero también al nivel social y político. Eventos importantes como hace un año más o menos la eliminación de los controles de salida del país, la facilitación de viajes abierto a todos los cubanos, las
reformas e iniciativas económicas para fomentar más actividad económica en el país, más iniciativa privada en el país también. Esos son elementos que podemos nosotros acompañar, respetuosos a los objetivos de Cuba, del gobierno en la sociedad cubana, pero con el objetivo de apoyar a estos cambios, de apoyar también a una ampliación del espacio de diálogo, el espacio de derechos fundamentales para los ciudadanos cubanos. Y es en ese sentido que nos preparamos para una negociación de un acuerdo marco con Cuba que servirá que nos dará una plataforma para las actividades de cooperación en apoyo a los cambios en el país. Correcto. Y por último, señor Loeffler, quería preguntarle, ¿cuál es la posición de la Unión Europea con respecto a los sucesos de Venezuela? Los eventos en Venezuela las últimas semanas nos preocupa mucho. Nos preocupa por la salud del país, por el pueblo venezolano y por la estabilidad en la región latinoamericana y del Caribe. Nosotros hace un año, un poco menos, al momento de la elección a la presidencia venezolana de Nicolás Maduro, hemos reconocido su victoria electoral, pero hemos también transmitido el mensaje que tiene una gran responsabilidad como presidente de todos los venezolanos. Y entonces, para cumplir su misión de presidente, tiene que vincular un diálogo con todas partes de la sociedad venezolana. Lo que hemos visto en las últimas semanas es que ese diálogo no existe y se ha trasladado en la calle. Como muchos otros, hemos pedido al diálogo más estructurado y esperamos que el gobierno venezolano, con la oposición política, con los estudiantes y otras fuerzas de la sociedad civil del país, van a encontrar un camino conjunto para avanzar en la definición de un proyecto de compromiso nacional que pueda servir a tranquilizar la situación en el país, a modernizar la economía en el interés de los venezolanos y de todos los socios de Venezuela también. Muy bien, señor Loeffler, muchas gracias por su visita aquí al programa Antena Internacional. Bueno, estuvimos nosotros con el señor Christian Loeffler, él es director ejecutivo para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior. Con ustedes será hasta la próxima semana en su programa Antena Internacional. Muy buenas tardes.